Bendiciones, Berajot, bendiciones para cada uno de ustedes, queridos Ajim, Bejayot, hermanos y hermanas. Estamos una vez más con ustedes en esta preciosa enseñanza que lleva por título La divinidad de el Mashiach. Y pues esta es ya la segunda parte, podemos decir, la parte 2. Y pues quienes saluden en esta hora, su hermano Nelson Méndez, desde Tegucigalpa, Honduras, transmitiendo a través también de Radio Shalom. Y pues muy contento por pertenecer a la Kehilá de Yehoshua. Y saludando a todos ustedes en esta hora, y también a mis roim, a mis pastores, a Jarón y Araceli de Morales. Así pues, estamos en esta enseñanza, mis hermanos, y pues decidimos por medio del Ruach Kodesh, traer esta enseñanza también por nuestra Morara Araceli, que nos sugirió también dar esta enseñanza, porque es un tema muy pero muy importante en la vida de todo aquel que cree en el Mashiach y de todos los que estamos pues retornando a las raíces hebreas. El tema, la divinidad del Mashiach. Y pues la enseñanza pasada estuvimos viendo lo que era que pues precisamente eso, que hablando de Yeshua, de Yehoshua y la divinidad que él tiene, que es parte de la deidad, que él es Elohim, que él es Dios también. Entonces, y estuvimos viendo las profecías que hablaban sobre esto, precisamente de su divinidad, en lo que es el primer pacto. También estuvimos viendo afirmaciones de nuestro propio Mashiach, de Yehoshua, sobre que él es Elohim, que él es Dios también, que él es divino. Luego también estuvimos viendo la afirmación, por último, en Yohanan capítulo 20, verso 27 en adelante, de que la afirmación que hizo el Sheliach Tomás. Así que hoy, mis hermanos, vamos a continuar con esta enseñanza, y pues hoy vamos a precisamente hablar de algo que muchos dicen, bueno, y para despejar esa duda. Primero quisimos hablar de cómo los textos bíblicos en el Tanaj, en el primer pacto, en el Brit Hadasha, hablan de que Yehoshua es Elohim, es Dios. Hoy vamos a continuar viendo este tema, y dicho sea de paso, al decir Dios, que no tenga aquellos que tienen como pajaritos en la cabeza, que entiendan que muchos dicen, bueno, es que Dios es Zeus. No, entiendan, mis hermanos, que Zeus es uno, es un dios que adoraban los griegos, pero aún si usted va allá al país de Grecia y le dice, Zeus es el mismo que Dios, no, no es el mismo, le van a decir, ¿verdad? Zeus es uno y Dios es otro. Nosotros es la forma como entendemos Elohim acá hablando en el español. Claro que si podemos mencionar la palabra Dios en el hebreo, pues es mejor, o como se habla en hebreo de la palabra Dios, que es Elohim, aunque también puede ser mencionado como El, ¿verdad? En hebreo, pero se usa más Elohim, que tiene más significados aún también. Entonces, esto es para los que me critiquen porque digo Dios. Así que nosotros ya tenemos este conocimiento, así que espero que usted también tenga la madurez para entender por qué digo Dios. Muy bien, les decía que muchos dicen que Yeshua no es Elohim, no es Dios. Miramos un poco de que sí lo es a través de las Escrituras en la primera parte de esta enseñanza,
la divinidad del Mashiach. Y ahora quiero que miremos algo que también la gente dice. La gente dice, bueno, si Él es Dios, explíquenme, si Él es Elohim, si Él, podemos decir que es de la misma esencia del Abba, entonces, y realmente el Abba no lo creó, no es un ser creado, entonces, ¿cómo es eso? Explíquenme. Muy bien, eso es lo que quiero explicar entonces. Estoy hablando de la forma en que puede pensar a alguien que no cree que el Mashiach es Elohim, que no cree que el Mashiach y el Abba uno son, aunque ya lo vimos en algunos textos en lo que es el Brit Hadasha y también en el Antiguo Testamento, como le conocen muchos, que en realidad su nombre es el primer pacto. Lo vimos en el libro de Isaías y vimos otros textos también en Daniel, etcétera, etcétera. Pero para los que tienen esa duda, ahora, de que está bien, él es Dios, tiene una misma posición, ok, acepto, pero dicen, pero si Él es Dios, Él no debió de ser creado. Y explíquenme cómo es que Él es Dios y que no es un ser creado. Bueno, eso es lo principal que quiero que hablemos hoy. Hoy vamos a hablar entonces en el tema de la divinidad del Mashiach, de lo que es la preexistencia del Mashiach, para comprender lo que acabo de mencionar. La preexistencia del Mashiach. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora a estudiar los textos, y digo textos para que vea que no invento nada. No me voy a inventar nada, vamos a hablar los textos que hablan de la preexistencia del Mashiach y su importancia en lo que es la creación. ¿Y cómo es esto? Bueno, esto es a través del proyecto Mashiach, el plan maestro eterno para lo que es la creación. Y vamos a leer, entonces, vamos a la Torah, Bereshit, Perek 1, Pasuk 1. ¿Y qué dice? Está escrito, Bereshit bara Elohim. Ahí dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y luego, miremos también ahora en lo que es Yohanan, en la Besora. Ahora en el Brit Hadasha, vámonos a la Besora en Yohanan. Capítulo 1 también, o sea, Perek 1 y Pasuk 1. ¿Cómo dice? Está escrito. En el principio existió el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta versión dice así, la versión de Reina Valera 1960 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Muy bien. Ahora estamos viendo las citas. Ya vamos a estar explicando. Miremos qué dice ahora en lo que es el primer pacto, en Miqueas capítulo 5 y verso 2. En el texto hebreo está escrito, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre la familia de Yehudá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Aleluya. Eso nos dice mucho. Estoy leyendo lo que dice el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2, verso 2, en lo que es el texto hebreo aparece como el verso 1, y pues está escrito así. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias, vuelvo y repito, de Yehudá, de ti me saldrá el que ha de gobernar, el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes, escuche bien, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y eso de eternidad habla mucho, que Él es eterno, está diciendo también.
Am, y voy a leerle lo que dice un Midrash. Dice un Midrash, desde el principio de la creación del mundo, el rey Mashiach, escuche bien, nació porque él entró en la mente de Dios, incluso antes de que el mundo fuera creado. Eso lo que dice un Midrash, que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando y con lo que am, pues quiero enseñar. Tiene que ver mucho, el Midrash dice, ¿verdad? Desde el principio de la creación del mundo, el rey Mashiach nació. Usted me puede decir, ¿fue creado entonces? En eso es lo que quiero que aclaremos. Y esto es lo que está diciendo el Midrash. Ahora dice, porque él entró en la mente de Dios, incluso antes de que el mundo fuera creado. Y eso es lo que vamos a ver, porque no es que el Mashiach existe aparte de Elohim, y vamos a aclarar la parte en que si fue creado o no fue creado, y podemos decir de que si nació de una manera u otra, pues alguien puede decir, bueno, fue creado porque nació. Ah, nosotros vamos a decir fue formado, como cuando fue formado. Nosotros no diríamos fue creado, sino que diríamos fue formado, como cuando fue formado por el Ruach Kodesh en el vientre de Miriam, de María. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué había antes del principio? Y esa es una pregunta. ¿Qué había antes del principio? Solo uno, Elohim. Él era el que estaba antes del principio. Sin embargo, escuche bien esto, y por esto no digo que es creado, sino que fue formado por Elohim. Escuche, porque mire, sin embargo, lo que le voy a decir, escuche, sin embargo, repito, vamos a repetir la pregunta. ¿Qué había antes del principio? Solo uno, Elohim. Sin embargo, dentro, mis hermanos, de Elohim había planes que estaban allí desde la eternidad, en un estado sin tiempo, puesto que a partir de la creación de todo empezó el tiempo. Y usted lo sabe. Y usted sabe que nuestro Elohim es fuera del tiempo. Por eso es que nadie puede entender cuando él dice que yo soy, cuando él se expresa, dice él, yo soy, el que soy, yo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, él está diciendo que él es existente por sí mismo. Y muchos no comprenden eso, pero es que él está fuera del tiempo. Él no es un ser creado. Hablando del Abba, de Elohim, escuche bien. Ahora, todo lo que está dentro del Creador, todo lo que está dentro del Creador antes de la creación, está fuera del tiempo. Pero no como algo existente, como nosotros lo entendemos, sino como parte de un pensamiento, un consejo, un plan o un proyecto. Repito, no como algo existente. Repito para que entienda el concepto todo de lo que quiero hablar. Todo lo que está dentro del Creador antes de la creación está fuera del tiempo, pero no como algo existente, como nosotros lo podemos entender, sino como parte de un pensamiento, de un consejo, un plan o un proyecto. Ese plan maestro es la palabra, la Torá, que el único eterno, con su sabiduría infinita, ha compuesto desde la eternidad, en un estado, por decirlo así, fuera del tiempo. Y pues, ¿qué nos dice el Talmud? ¿Existe algo que pueda estar fuera del tiempo con nuestro amado Jehová?
¿Existe algo que pueda estar fuera del tiempo, que haya sido creado antes del tiempo y que nosotros tenemos, que entender, que lo tenemos que ver como que es a lo que acabo de explicar, como un plan, un proyecto, un consejo, etcétera, etcétera, porque no está en el tiempo? ¿Existe algo? Bueno, según el Talmud, 7 cosas fueron creadas antes de que el mundo fuera creado. Y lo dice pues Pesikta Rabá 152b, Nedarim 39b, Pesajín 54a, para citar, ¿verdad? Ahora, entonces, según el Talmud, 7 cosas fueron creadas antes de que el mundo fuera creado. Número 1, y anótelo. Número 1, mis queridos Ajim Bejayot, la Torah. Oh, qué bello, ¿verdad? Porque eso es hermoso saber lo que nos dice el Talmud. Y nos está diciendo el Talmud que una de las cosas que fue, mis hermanos, creada antes de que el mundo fuese creado, es la Torá. La Torá. Por eso nosotros debemos de guardarla. Sin salirme del tema, pero estamos hablando de lo que fue creado antes de la creación del mundo, porque tiene que ver con la divinidad de nuestro Mashiach. Tiene que ver con la divinidad de nuestro Mashiach. Y por eso voy y le explico un poco para que no quede en el aire. Número 1, de estas siete cosas que fueron creadas antes de la creación del mundo. Número 1, la Torá. La Torá. ¿Y qué nos dice Proverbios capítulo 8, verso 22 respecto a esto? Dice, Jehová me poseía en el principio, ya desde antiguo, antes de sus obras. Así es la Torá. Ya Jehová la poseía desde el principio. Número 2, el arrepentimiento. Sí, mis hermanos. Según el Talmud nos dice, el arrepentimiento, así como lo oye, es antes, ya existía antes de la creación del mundo. Y pues un texto que podemos dar, Salmos, capítulo 90, verso 2 y 3, que nos dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Elohim. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. ¿Ve? Está hablando de un arrepentimiento, está hablando de Jehová que es antes de los siglos y habla del arrepentimiento acá. Dando a entender que el arrepentimiento fue antes de la creación del mundo. Ya lo poseía Jehová. Número 3, el huerto del Edén. El Gan Edén. El paraíso, como es conocido por muchos, ya existía antes de la creación, mis hermanos, de este mundo. ¿Qué existía antes de la creación de este mundo? La Torá, el arrepentimiento. Y número 3, el huerto del Edén. ¿Qué dice respecto a esto? Lo que es Bereshit capítulo 2 y versículo 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Lo puso en la tierra, lo puso ahí. No dice que creó porque ya existía, sino que lo plantó, lo puso ahí. Lo sembró ahí en la tierra. No dice que fue que mis hermanos lo estaba creando, no. Sino que dice que lo plantó ahí. Tremendo. Número 4. Según el Talmud nos dice el Geinom. ¿Y qué es el Geinom?
Gehinom. ¿Qué es el Gehinom? Oh, el Gehinom, pero más conocido como el Gehinom. Bueno, ¿qué es? Nosotros lo conocemos o lo conocimos con el nombre del infierno. Se cree también que ya existía, mis hermanos. Y vamos a ver una cita, y eso es lo que nos dicen nuestros hermanos de Yehuda en lo que es el Talmud también, ¿verdad? De que el infierno ya existía, el Gehinom, mis hermanos. Y vamos a ver una cita entonces en el libro de Isaías, en el libro de Isaías capítulo 30, váyanse conmigo, Isaías capítulo 30, mis hermanos, y vamos a leer el verso 33. ¿Y qué nos dice el verso 33? Nos dice, porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová, como torrente de azufre, lo enciende. Y este verso, en su contexto, está hablando del Gehinom, del infierno. Y dice que ya de tiempo está dispuesto y preparado. O sea que existía desde antes de la creación del mundo. Y es real. Pero no es el tema. Solo estamos viendo las 7 cosas que existían antes de la creación del mundo. Según el Talmud. Número 5. Hemos visto 4. Número 5. El trono de la gloria. El trono de la gloria. El quisé de la gloria. Mis hermanos. Ya existía también, según nos dice el Talmud. Y vamos a dar una cita también en lo que es Tehilim o Salmos. Nuevamente, ahora en el capítulo 93 y en el verso 2, que nos dice, firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. O sea que el trono estaba con él desde el principio también, o ya existía desde, por decirlo así, desde antes de que fuera creado el mundo. Qué tremendo. Número 6, otra cosa que existía antes de que fuera creado este mundo, mis hermanos, el templo. El templo. Y de esto nos habla el libro de Jeremías capítulo 17. Váyase conmigo a Jeremías capítulo 17 y versículo 12. Jeremías capítulo 17 y versículo 12. ¿Y qué nos dice Jeremías 17, 12? Nos dice de la siguiente manera: trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. ¿Excelso desde cuándo? Desde el principio. Ahí nos está hablando de eternidad, nos está hablando desde antes de la creación del mundo. Y el número 7, que es donde quería llegar, número 1, la Torá, número 2, el arrepentimiento, número 3, el huerto el Gan Edén, el Edén, pues, número 4, el Gehinom o el infierno, número 5, el trono de gloria, número 6, el templo, y número 7, y que es lo que tiene que ver con nuestro tema, el Shem del Mashiach. Qué maravilloso. El Shem de nuestro Mashiach ya existía desde antes de que este mundo fuera, mis hermanos, creado. Eso nos dice el Talmud. Y vamos a ver qué nos dice sobre esto entonces en el libro de Tehilim, en el capítulo 72 y en el verso 17. ¿Qué nos dice? Nos dice, será su Shem para siempre, se perpetuará su Shem, su nombre, mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Y ahí, en el contexto, está hablando de nuestro Mashiach, Yehoshua. Y le damos toda la kabod a Jehová por ello. Aleluya. Alabado sea el bendito nombre de Jehová. Entonces,
miramos que el mundo fue creado con relación a estas 7 cosas que he mencionado. Repito, 1, la Torá; 2, el arrepentimiento; 3, el huerto del Edén; 4, el Gehinom o el infierno; 5, el trono de la gloria; 6, el templo; y 7, el Shem del Mashiach, el nombre del Mesías. Entonces el mundo fue creado con relación a estas 7 cosas. La Torá, dijimos, es el plan arquitectónico de toda la creación. El hecho de que se hable del arrepentimiento como algo que precede a la creación nos enseña que aunque el Eterno no había decidido de antemano que el hombre pecara, él ya había, mis hermanos, planeado una solución para el pecado del hombre, como también está escrito en Revelaciones capítulo 13, pasuk 8, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ya existía en el plan de Jehová. Desde el principio del mundo fue inmolado. Y usted me puede decir, no, pero fue inmolado cuando ya el mundo existía. Fue inmolado hace aproximadamente 2000 y fracciones de años. Sí, pero lea lo que está diciendo Revelaciones 13:8. Dice, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Por qué? Porque ya había un plan divino, un plan de Jehová. En Primera de Kefa 1:20 está escrito, porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. ¿Desde cuándo estaba preparado? Dice, desde antes de la fundación del mundo. Pero se ha manifestado en estos últimos tiempos, dice, por amor a vosotros. Qué tremendo lo que estamos viendo. En Hebreos, el libro de los Hebreos, capítulo 4, verso 3, estamos viendo el Brit Hadasha. ¿Y qué es lo que dice? Las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Más claro no podemos ver lo que estamos hablando. El Mashiach entonces, si Soshem estaba antes de la creación del mundo, el Mashiach estaba antes de la creación del mundo. El Mashiach es desde el principio entonces. Alabado sea Jehová. La palabra hebrea que en Génesis 1:1 ha sido traducida como en el principio, nosotros sabemos que es Bereshit. Es una palabra, mis hermanos, compuesta por 2 palabras. Ve, que puede significar dentro de, en, puede significar con, por medio de, por causa de, etcétera, ¿verdad? Eso en el hebreo. Y, es una preposición. Y Reshit, que significa primero o en lugar, tiempo, ¿verdad? Primero en lugar, en tiempo, en orden o rango. Primicia significa inicio, significa principal, lo mejor, etc. Y pues según el diccionario Strong, esta última palabra viene de la misma raíz que Rosh, que significa cabeza. Reshit viene de la raíz Rosh, que significa cabeza, y que es parte superior o comienzo, jefe, principal, gobernador, etc. Según nos dice Rashi, en todos los lugares donde la palabra Reshit aparece en las Escrituras, se halla en el estado constructo en relación con el sustantivo que la sigue. Entonces, es muy importante conocer estas palabras para ir entendiendo mejor, ¿verdad? Lo que estamos hablando de lo que es la divinidad de nuestro Mashiach. Muy bien. Y sigue diciendo, entonces Rashi dice, en todos los lugares donde la palabra Reshit aparece en las Escrituras, se halla en el estado constructo en relación con el sustantivo que la sigue. La letra Taf, sigue diciendo, final en la palabra Bereshit. Usted ve que ahí va la letra Taf al final, Bereshit.
que es nuestra T, muestra que está escrito en la forma constructo, dando el significado de principio de. Escuche bien. Ahora, la palabra que sigue es bara, Bereshit bara, que literalmente significa creó, y por lo tanto no es un sustantivo, sino un verbo. Sin embargo, según lo que nos dice Rashi, este verbo debe ser entendido como el crear. La traducción literal de los dos primeros versículos sería entonces, en el principio del crear de Elohim, y eso es lo que quiere entender Rashi, sería entonces, en el principio del crear de Elohim, los cielos y la tierra, cuando la tierra era confusa y vacía, con oscuridad sobre la superficie del abismo, y el aliento de Elohim planeaba sobre la superficie de las aguas, entonces Elohim dijo, haya luz, y hubo luz. Según esta interpretación, entonces, el primer versículo no explica el orden en que fueron creadas las cosas. La luz fue una de las primeras cosas que hizo el Eterno, antes que el sol y las estrellas. Y fuentes judías, fuentes de los Yehudim fuentes antiguas, relacionan tanto esa luz primaria como el Ruach que volaba sobre la superficie de las aguas, con el Mashiach, como se puede leer en un Midrash. ¿Y qué dice este Midrash? Dice, esta es la luz del Mashiach, para enseñarte que el Eterno vio la generación del Mashiach y su ministerio antes de la creación del mundo, y lo escondió bajo su trono de gloria. A Hasatán vino a hacerle una pregunta. Entonces, nos dice este Midrash, escuche bien. Entonces, hasta aquí estamos viendo de que se cree, y yo sé que usted que estudia raíces hebreas lo sabe, que esa luz es el Mashiach, ¿verdad? Y Jehová dijo, sea la luz, y fue la luz. Y se cree que esa luz es el Mashiach, según muchos Yehudim, y no dejan de tener razón. Y podemos decir en parte tienen razón. ¿Por qué? Porque más adelante nosotros estaremos viendo cómo es que nace el Mashiach, mis hermanos. Y no de María, porque ya en Miriam fue para salvación de la humanidad, pero él ya existía, como lo hemos leído desde antes de la creación del mundo. Pero ¿cómo es esto? Y esto es el tema que estamos viendo. Entonces, y lo estamos tratando de explicar poco a poco para que usted lo entienda. Entonces, este Midrash que estamos leyendo acá, mis hermanos, enseña, nos dice que esta luz del Mashiach es para enseñarnos que el Eterno vio la generación del Mashiach y su ministerio antes de la creación del mundo y lo escondió bajo su trono de gloria. Ahora, nos sigue diciendo este Midrash, Hasatán le preguntó, amo del mundo, ¿para quién es esa luz debajo de tu trono de gloria? Y el Eterno respondió, ella está reservada para aquel que se encargará de aplastarte. Aleluya. Entonces, ¿cómo entiende usted acá? Acá lo que entendemos, mis hermanos, que meramente en sí se dice que la luz es el Mashiach y muchos Yehudim lo dicen, nuestros hermanos de Yehuda, porque esa luz está reservada para el Mashiach, pero en realidad acá el Midrash nos está diciendo que esa luz en realidad, mis hermanos, es que está reservada para el Mashiach, pero es que esa luz se relaciona con la gloria de Jehová, es decir, la gloria de Jehová estaba reservada para nuestro Mashiach, y que le dice a Hasatán cuando le hace la pregunta que para quién es esa luz, le dice, cuando le pregunta que para quién es esa luz debajo de su trono, le dice nuestro Jehová
que esa luz está reservada para aquel que le aplastará, mis hermanos, ¿verdad? Y que en Bereshit dice que le aplastó la cabeza, y que hay una profecía ahí. Y pues, interesante, ¿no? Estamos leyendo lo que dicen los Midrash, estamos en las raíces hebreas. Y otro Midrash enseña, y el Ruach de Elohim reposaba, Bereshit 1:2, ¿verdad? Esto alude al Ruach del Mashiach, que estuvo moviéndose sobre la faz de las aguas. El Ruach entonces que se movía era el Ruach del Mashiach, nos dice el Midrash. ¿Y qué sucede? Que cuando usted lee en el libro de Bereshit, en el capítulo 1 entonces, y en el verso 2, dice que el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí el Midrash nos está diciendo que este espíritu es el espíritu del Mashiach. Entonces está relacionando al Mashiach con el Abba. Está diciendo que el Mashiach, mis hermanos, es también, como él dijo, yo y el Padre uno somos. Es el Abba. Pero esto se entiende después de que él muere en el madero. Y eso es lo que muchos no entienden, mis hermanos. Es ahí donde él entra en esa gloria, mis hermanos, con la misma posición del Abba, que muchos no quieren aceptar. Y pues, siguiendo con lo que dice el Midrash respecto a este verso 2, donde dice, y el espíritu de Elohim reposaba, o se movía sobre la faz de las aguas, esto alude, dice, al espíritu del Mashiach que estuvo moviéndose sobre la faz de las aguas. Entonces, en una de las reglas de interpretación del tercer nivel en hebreo, el Drash, todos lo saben, todos los que han estudiado las reglas de interpretación, saben que el tercer nivel de interpretación en el hebreo es el Drash, o que significa búsqueda. Se comparan y acá pues en este nivel se comparan y se relacionan expresiones o palabras similares que aparecen en diferentes textos en las escrituras. La palabra Reshit aparece casi, por ejemplo, ¿verdad?, 20 veces en el Humash y en más de 50 ocasiones en todo el Tanaj. Se usa en relación con el inicio de un reinado, según vemos en Bereshit 10:10. Usted lo puede leer ahí. Se usa también en relación con un hijo primogénito. Usted lo puede leer en Génesis 49:3. También en Deuteronomio o Devarim 21:17. También se relaciona con los primeros frutos de la tierra, las primicias. Y lo puede leer en Shemot 23:19 y Shemot 34:26, etc. En Proverbios 8:22. Bueno, y la sabiduría que es la Torá es llamado el principio también. Reshit es la palabra de su camino. Dice en Jeremías 2:3, el pueblo de Israel es llamado la primicia. Otra vez, Reshit, la palabra ahí, primicia de sus frutos. Entonces miramos cuánta relación tiene esta palabra Bereshit, ¿verdad? Y cómo puede ser traducida de diferentes maneras y tiene diferentes significados también. Esto es el hebreo bíblico, mis hermanos. Esto no se lo da el hebreo moderno, esto se lo está dando el hebreo bíblico. Entonces, en las escrituras hay una relación muy íntima entre la palabra, no Bereshit, sino Reshit, ¿verdad?, específicamente, porque es la palabra sola. Recordemos que B es una preposición. Muy bien, entonces, en las escrituras hay una relación muy íntima entre el Reshit y el Mashiach. El Mashiach, entonces, ¿cuál es la relación? Que el Mashiach es el Reshit, escuche bien, de todas las cosas, como está escrito en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 15 al 18. ¿Y qué nos dice entonces en el Brit Hadasha? El libro de los Colosenses, capítulo 1, verso 15 al verso 18. Dice de la siguiente manera:
Él es la imagen del Elohim invisible, escuche bien, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esa es la palabra de nuestro Jehová que estamos leyendo. Qué maravilloso, mis hermanos, lo que estamos viendo. Así lo dice. Así lo dice. En otra versión dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia. Tremendo lo que estamos viendo, mis hermanos. Tremendo. Tremenda revelación de parte del Ruach Kodesh. Pero nos vamos a quedar hasta aquí, en esta segunda parte, mis hermanos, que hemos dado de lo que es la divinidad del Mashiach. Y vamos a continuar en una tercera parte hablando de lo que es la preexistencia del Mashiach, porque queremos entender bien sobre la preexistencia del Mashiach, como él ya existía antes que viniera a este mundo por medio del Ruach Kodesh, mis hermanos, y que nació de Miriam, de la Virgen Miriam, en ese momento virgen. Vamos a quedarnos aquí y si Jehová lo permite, estaremos entonces volviéndonos a ver, volviéndonos a escuchar, mis hermanos, en la tercera parte de esta poderosa y preciosa enseñanza, la divinidad del Mashiach. Quien estuvo con ustedes, su Nelson Méndez, quien les dice pues en esta hora, Ginese Mashiach va. He aquí que el Mashiach viene y por ello estemos preparados. Así pues, me despido de todos ustedes en esta hora y los espero en la tercera parte de esta serie de enseñanzas, la divinidad del Mashiach. Shalom, shalom a cada uno. Muchas berajot, muchas bendiciones.